Hola jóvenes, buenos días. Seguimos con nuestro quinto video. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el mínimo común múltiplo. Seguimos en nuestra etapa propedéutica, entonces el día de hoy nos toca hablar de eso, ¿no? Entonces para ello les hice una presentación para explicar de en qué consiste, ¿no? Denme un minuto. Venga, vamos a etapa propedéutica. Primero tenemos, para saber qué es el mínimo común múltiplo, primero tendríamos que saber qué es un múltiplo, ¿no? Y los múltiplos son los números que son los posibles resultados de multiplicar un número que estoy dando por todos y cada uno de los números naturales. Recordemos que, eh, perdón, un número natural es eso, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿no? Y esto vendría siendo como nuestras tablas de multiplicar, debido a que yo, por ejemplo, yo tengo una regleta y tengo el 2 y luego agrego otra regleta, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Tenemos una infinidad de números. Entonces, eso sería un múltiplo. Yo aquí lo represento mediante nuestras regletas, pues con las regletas del mismo color, debido a que estoy hablando del mismo número y simplemente estoy viendo el valor que representa el estar aumentando una regleta, por ejemplo, en este caso la roja, cuántas unidades tendría, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de un múltiplo. Pero nos interesa a nosotros conocer lo que es el mínimo como un múltiplo, o lo vamos a encontrar como el MCM. Se dice que el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor entero positivo que es el múltiplo de todos, ¿no? A eso se refiere. Y lo vamos a poner este ejemplo, por ejemplo, me interesa saber el mínimo común múltiplo entre 4 y 8. Algo que debemos saber para poder hacerlo de manera más rápida y sencilla es que si el número más grande es múltiplo del pequeño, entonces el número grande es el mínimo como múltiplo. ¿Sale? En caso contrario, buscamos múltiplos del grande y el primero que sea múltiplo del pequeño será el mínimo como múltiplo. Suena un poco difícil, pero es muy sencillo realmente. En este caso, tengo que el número más grande es el número 8. Entonces, el 8 viene siendo múltiplo de 4, si lo ves. Entonces, el 8 sería el mínimo como múltiplo y cumpliríamos con la primera regla que está diciendo, que si el grande es múltiplo del pequeño, entonces el grande es el mínimo como múltiplo. Pero puede ser también que, por ejemplo, no siempre sean múltiplos. Entonces, en este ejemplo tengo el 6 y el 9. Me dice que tengo mi regleta 9, pero el 6 no es múltiplo. Si se fijan aquí, simplemente si yo coloco una regleta verde oscura más, me quedaría un pequeño espacio. Por lo tanto, tendría que buscar un múltiplo del mayor. En este caso, tendría que agregar una regleta más para poder saber si ese número es múltiplo del pequeño. Entonces, yo agrego una regleta más verde y aquí me doy cuenta de que efectivamente las regletas tienen el mismo tamaño. Estos trenes que ya forman tienen el mismo tamaño y puedo decir en este caso qué múltiplo es el que estoy consiguiendo, ¿no? Entonces estoy hablando del 18. Entonces, el común múltiplo de entre estos dos números pues sería el 18. Y así estaríamos cumpliendo con lo que les acabo de mencionar, creo que es la segunda regla, que estábamos bien. Venga. Pero ¿por qué mínimo común múltiplo? Ya vimos que es un múltiplo, ya vimos que tenemos múltiplos en común, pero ¿a qué se refiere con que es el mínimo común múltiplo? Por ejemplo, tengo las regletas 8, 4 y 2, que es la café, la rosa y la roja. Por ejemplo, yo sé decirles, en este caso tengo tres números, estoy buscando el mínimo común múltiplo entre los tres. Yo puedo ver que tengo mi regleta de café y aquí ya estoy cumpliendo, ¿no? Ya con la primera regla que dije, que el mayor es múltiplo del menor. Y el propósito de que tengamos tres números es que los tres números deben coincidir. Si tuviéramos más números, pues esos números tendrían que también coincidir, ¿no? Todos, por eso se llama común. En este caso, el común de los múltiplos de estos tres números sería el 8.
Pero, por ejemplo, yo podría seguir agregando regletas de tal manera de que, por ejemplo, yo obtuviera esta de aquí y me daría cuenta que también tengo un múltiplo en común. En este caso, que sería el 16, ¿no? Debido a que aquí también tenemos nuestras regletas terminan del mismo tamaño. Pero cuando hablamos del mínimo me refiero al múltiplo siempre más pequeño. En este caso nuestro múltiplo más pequeño pues sería el 8. ¿Sí? El 16 también vendría siendo un múltiplo de estos tres números, pero el mínimo de entre los múltiplos que tenemos aquí pues sería el 8, ¿no? Entonces es por eso que nosotros hablamos de un mínimo y un mínimo como un múltiplo. Entonces, algo que se nos da mucho, utilizamos mucho el mínimo común múltiplo es para resolver operaciones con fracciones, porque por ejemplo, tenemos a veces que nos piden que hagamos un ejercicio donde me dicen que sume un octavo más un medio más un cuarto, ¿a cuánto es? Usualmente aún tenemos ese problema de que decimos, lo que pasa es que nada más hay que sumar los de arriba y hay que sumar el numerador y hay que sumar el denominador. Y hay gente que suma 1 más 1 más 1 me da 3. Y 8 más 2 más 4 me da 14, pero esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque no son del mismo tamaño. Para poderlos sumar, estas fracciones, recordemos que tienen que ser del mismo tamaño o que todas tienen que tener el mismo denominador, ¿no? Entonces, para hacer eso, tengo que buscar el mínimo común múltiplo. Del ejercicio que estábamos viendo, teníamos que tenía octavos, cuartos y medios. Entonces, quiere decir que yo tengo la regleta 8, la regleta 4 y la regleta 2. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de estas tres? Y nosotros ya lo hemos visto, que nuestro mínimo común múltiplo pues es el 8. Entonces, yo tengo un octavo, tengo un cuarto y tengo un medio. ¿Cómo los convierto? ¿Cómo convierto estos a un mínimo común múltiplo? Si se fijan, si yo pongo las regletas en este orden, puedo ver, una vez que tengo mi mínimo común múltiplo, puedo ver cuántas regletas usé para encontrar el mínimo común múltiplo. En este caso, usé solamente una. Para la regleta rosa utilicé 2 y para la regleta roja utilicé 4 regletas, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 1, que las tengo representadas aquí. Entonces, para yo convertir estas fracciones a que todas tengan un mismo denominador, tengo que multiplicar las regletas que utilicé por el numerador. Entonces, si yo tengo una regleta por un octavo, yo tendría un octavo. Entonces, si yo tengo dos regletas voy a convertirlas, tengo que multiplicar el 1 por el 2, me darían 2 y yo tendría que dejarlos en octavos. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo todos a octavos. ¿Sale? Que quede muy claro. Solo voy a multiplicar el numerador. ¿Sale? Y el último, pues tengo 4 regletas. Tengo un numerador 1. Entonces voy a multiplicar 1 por 4, 4. Y tengo que dejar el mínimo común múltiplo como denominador. Si se fijan, y así convertimos nuestras fracciones a fracciones equivalentes con un mismo denominador, ¿no? Y de esta manera, pues ya podemos sumar. ¿Por qué? Porque todas son del mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, si alguien me preguntara cuánto es un octavo más un cuarto más un medio, pues sería decir que son 1 más 2 serían 3, más 4 serían 7 y tendríamos que pasar el mismo denominador, 7 octavos, ¿no? Y esa sería nuestra respuesta. Entonces, hagamos un ejercicio sencillito para comprender un poquito más acerca del tema, ¿no? Y en cómo lo podemos utilizar. Entonces, para eso he preparado este pequeño problema. Dice, si María se come 2/9 de manzana, Juan 2/6 de la manzana y Miguel 1/3, ¿cuánta manzana se comieron?
Entonces, yo digo que yo tengo una suma, ¿no? Porque me está interesando cuánto se comieron entre los tres. Por lo tanto, tendría que sumar 2/9 más 2/6 más 1/3. Entonces, para poder, como no tengo el mismo denominador, tengo que buscar un mínimo común múltiplo para convertir esas fracciones a fracciones equivalentes con el mismo denominador. Entonces, por ejemplo, tengo el número más grande entre todos ellos es el 9. Y enseguida está el 6. Entonces tengo que buscar un múltiplo que sea igual, que me sirva a mí para el 9 y para el 6. Entonces, por ejemplo, yo agrego una regleta más y me doy cuenta pues que el 6 no es múltiplo del 9. Por lo tanto, vuelvo a aplicar la regla en la que vuelvo a agregar una regleta del número mayor, de tal manera de que yo pueda seguir agregando regletas del número menor. Entonces, aquí ya me doy cuenta de que efectivamente ya las regletas pues coinciden, ¿no? Son del mismo tamaño. Logramos hacerlas del mismo tamaño, por lo tanto, estamos hablando de que ahí tenemos un común múltiplo. Entonces, nos faltaría la regleta más pequeña, que sería la regleta 3, y lo único que tendríamos que es igualar al tamaño de nuestras regletas. En este caso, coinciden. Si no coincidieran, lo que tendríamos que hacer es agregar una regleta más arriba y tratar de emparejar las regletas de tal manera que queden parejitas y encontremos el mínimo común múltiplo. En este caso, pues este sería nuestro mínimo común múltiplo y estamos hablando del número 18. Entonces, lo que yo tengo que hacer es convertir estos novenos a 18avos. Entonces, ¿cómo le hago para convertirlos? Yo ya tengo 2/9, que tengo 2/6 y tengo 1/3. Entonces, yo ya sé que mi denominador va a ser el mínimo común múltiplo. Recordemos eso, el denominador se va a convertir en el mínimo común múltiplo. ¿Y cómo voy a convertir entonces al numerador? Porque como voy a estar partiendo más o lo voy a hacer en pedazos más pequeñitos, entonces pues tengo que también tiene que cambiar nuestro numerador. Entonces, yo por ejemplo, aquí ¿cuántas regletas azules utilicé? Utilicé 2, entonces yo multiplico 2 por 2, serían 4. ¿Y cuál es mi común múltiplo? Pues entonces tengo el 18, entonces ese se quedaría como denominador. ¿Cuántas regletas verdes usé? Usé 3. Entonces yo multiplico 3 por 2, que es nuestro numerador de la siguiente fracción, y encuentro que son 6. Tengo 6 18avos. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo todo esto no estoy partiendo en 18 partes, ahora 6 18avos. Y por último tenemos la regleta, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utilizamos 6 regletas. Entonces multiplico 6 por el numerador de 1/3 y obtengo que tengo 6 18avos también. En este caso, y dejo el denominador como 18 y ahora todos tienen el mínimo común múltiplo, no todos tienen el mismo denominador. Entonces, ahora sí ya puedo hacer la suma y de este ejercicio la respuesta pues serían 16 18avos. ¿Por qué? Porque tengo 4 más 6, tengo 10, más 6 serían 16 y el denominador pasa de igual, sin cambios. Recordemos que en la suma el denominador no cambia. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Ya nada más para terminar los ejercicios del día de hoy, les voy a pedir que contesten las páginas del manual CIME de la página 20 y la 21. Recuerden que ya tenemos cerca lo que vienen siendo las asesorías, así es que vayan formulando todas sus preguntas, cualquier duda que tengan la vamos a ver en clases acerca de los temas que ya hemos visto en los videos anteriores. Y por mi parte, el día de hoy es todo y nos vemos en la próxima, ¿sale?